Muy buenos días a todos. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito acerca de todo lo que son el tipo de células madres que tenemos en nuestro organismo. Vamos a empezar hablando de las células madre embrionarias y pluripotentes inducidas. Desde el aislamiento de las células madres embrionarias, estas han sido estudiadas intensamente, ya que debido a su gran potencial de diferenciación son útiles para la aplicación clínica. Ahora bien, ¿de dónde obtenemos las células madre embrionarias? Las células madre embrionarias pueden ser obtenidas de la masa celular interna de un embrión en etapa de blastocisto, o sea, alrededor de 5 a 8 días post-fecundación. Si nosotros de esta masa celular interna tomamos una sola célula, esta es la célula madre embrionaria. Y ella es diferente y se caracteriza por ser diferente de todas las demás células porque ella es la única célula pluripotencial en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ella es capaz de generar todos los tejidos de las 3 capas embrionarias, todas las células de las 3 capas embrionarias, por lo tanto, generando todos los tejidos del organismo. Por definición, todas las células madres son capaces de autorrenovarse, o sea, generar copias de ella misma, una copia idéntica, una hija, tanto in vivo como in vitro. Así pueden mantenerse tanto en cultivo, in vivo o en cultivo, luego de numerosos pasajes durante periodos prolongados de tiempo o indefinidamente, como una población de células homogéneas indiferenciadas. Además, como ya les había dicho, ellas son capaces de diferenciarse a todas las células de las 3 capas embrionarias. Para mantener la población de células madres, estas características tienen que tener un balance totalmente regulado. La capacidad de autorrenovación durante un periodo prolongado de tiempo es lo que asegura que la población de células madre pueda durar a través de la vida de un organismo sin agotarse. Ahora bien, si ocurre un desbalance a favor de la autorrenovación, la posibilidad de generar células maduras se vería afectada, por lo que no tendríamos células maduras. Si ocurre lo contrario, en ausencia de autorrenovación, la célula madre estaría destinada a diferenciarse y el reservorio se agotaría rápidamente. Este balance se da principalmente por la expresión de marcadores pluripotentes específicos o por factores extrínsecos. En las células madre embrionarias de ratón in vitro, uno de los factores extrínsecos importantes para mantener su pluripotencialidad es el factor inhibidor de leucemia, el que se llama por sus siglas en inglés LIF. Este actúa directamente sobre un factor de transcripción nuclear, deteniendo el ciclo celular y no dejando que las células se diferencien. Otra proteína que ayuda o que complementa al LIF es la proteína morfogenética humana. En el humano es el factor de crecimiento de fibroblasto básico 2 el que ayuda a mantener la pluripotencialidad y autorrenovación en la célula madre. Este factor lo que hace es activar vías de señalizaciones como la del fosfatidil-inositol 3 quinasa, inhibiendo la de ERK, y esto hace el factor de transcripción NANOP. A lo largo de todos los años se han realizado muchas investigaciones intentando dilucidar cuáles factores de transcripción están involucrados en mantener la pluripotencialidad y autorrenovación de las células madre embrionarias. Ahora se sabe que este estado pluripotencial de las células madre embrionarias es mantenido por una red de factores de transcripción pluripotentes altamente interconectados. Estos son OT4, SOC2 y NANOP. De estos 3 factores, OT4 es el considerado el mayor regulador transcripcional de la pluripotencialidad. Estos actúan
principalmente a través de la activación de genes asociados a pluripotencia y simultáneamente la supresión de genes asociados a la diferenciación. Además, ellos actúan mediante un balance de regulación positiva y negativa donde interactúan uno con otro mutuamente o de manera antagónica para lograr este estado pluripotente. Todo el conocimiento de los factores de los factores de transcripción que mantienen el estado de pluripotencia llevó a que en el año 2006 un investigador japonés, Shinya Yamanaka, lograra obtener un tipo de célula madre embrionaria con características pluripotenciales, un tipo de célula artificial, derivadas de una célula que inicialmente no era pluripotencial, o sea, una célula madura. A esta célula, tomando esta célula, se le introdujeron los 4 factores de transcripción y se logró obtener una célula tipo célula madre embrionaria. Esta célula es capaz de autorrenovarse y tiene la capacidad de generar todas las células de las 3 capas embrionarias. El descubrimiento de las células madre pluripotentes inducidas, que fue el nombre que se les dio, logró romper un dogma de la biología como es el proceso de diferenciación. En el proceso de diferenciación, lo que se sabe es que una célula madre embrionaria recibe señales para diferenciarse a un progenitor comprometido y finalmente a una célula madura que luego de que cumple su función muere. Este es un proceso unidireccional y pensar que esto podía devolverse una célula madura a una célula madre embrionaria era imposible. Ahora, con la tecnología de las IPS, esto es totalmente posible. Esto le valió, como ya lo habían oído en el video, al investigador Gurdon y a Shinya Yamanaka el Premio Nobel de Medicina en el 2012. Ahora bien, viendo que las células madre embrionarias o las células pluripotentes inducidas tienen esa capacidad tan grande de pluripotencialidad, de poder generar todas las células del organismo, por supuesto que llamaron mucho la atención para ser aplicadas en protocolos clínicos y en tratamientos de regeneración celular. Ahora bien, ¿qué protocolos clínicos basados en células madre embrionarias se encuentran actualmente en el mundo? Actualmente están registrados en las diferentes bases de datos públicas a nivel mundial 48 protocolos clínicos basados en células madre. Hay otros más, pero estos 48 protocolos clínicos son los que usan células madre embrionarias para llevar a pacientes, para hacer tratamiento. El principal país que tiene registrado protocolos clínicos es Estados Unidos, seguido de China. En Corea del Sur hay 6 protocolos clínicos, Japón tiene un solo protocolo clínico, en Europa solamente el Reino Unido y Francia tienen protocolos clínicos basados en células madre embrionarias y en Sudamérica, Brasil. La principal patología a la cual están diseñados estos protocolos es para el ojo, sobre todo en la degeneración macular. Hay muchos protocolos clínicos llevados utilizando células madre embrionarias para esta patología, también para retinitis pigmentosa. Estados Unidos, China, Inglaterra, Francia, Corea y Brasil son los que tienen protocolos clínicos para esta patología. La siguiente es enfermedades neurales, sobre todo Parkinson y en lesiones de médula espinal. Luego en enfermedades cardíacas como isquemia cardíaca o infarto agudo al miocardio. Para páncreas se tienen protocolos clínicos para tratar la diabetes tipo 1 solamente en Estados Unidos y en China para enfermedades del pulmón. Cuando hablamos de la diabetes tipo 1, les traigo a colación siempre, en todos los congresos traigo a colación este ensayo clínico, porque es un ensayo clínico que empieza en el 2014 con la utilización
de células, progenitores de células beta derivados de células madre embrionarias, a los cuales se encapsulan en un dispositivo semipermeable biocompatible que permite la liberación de factores metabólicos y entrada de nutrientes y oxígeno a este dispositivo. Además, permite la angiogénesis. Esto se colocaba de manera subcutánea en los pacientes para ver si podían regular o podían producir insulina. Sin embargo, debido a que las células madre embrionarias son halogénicas, había un rechazo. El año pasado, esta misma empresa anunció que se había unido a esta otra, Therapeutics CRISP, anunciando el primer protocolo clínico donde colocan células beta, progenitores de células beta derivados de células madre embrionarias, editados para que no puedan ser rechazados. Es una terapia experimental derivada de células madre embrionarias halogénicas editadas genéticamente para evadir el sistema inmune. Protocolos clínicos basados en IPS, también hay muchos a nivel mundial. El primer país es Japón. Este fue el país en donde se descubrieron o se generaron las IPS y ese país se ha dedicado a hacer centros de investigación, bancos de IPS y hacer tratamientos, protocolos clínicos para tratamientos basados en IPS. Luego está Estados Unidos, en Australia hay 2 protocolos clínicos, Inglaterra, Alemania y en Irán. Igualmente que las células madre embrionarias, la principal patología es la degeneración macular, que se hacen muchos protocolos clínicos y para retinitis pigmentosa. Para lesiones de médula espinal, para Parkinson, para afecciones del corazón, también se están utilizando para beta-talasemia, enfermedades para linfomas y enfermedades neoplásicas como son el cáncer de cuello y cabeza, tumores sólidos, etc. Para esto es generación de células NK a partir de IPS. Con el aumento del COVID desde el año 2020 se han empleado, lo que se ha utilizado es derivar células estromales mesenquimales de IPS para poder infundir en pacientes. Este es un protocolo clínico nuevo que está aplicándose en Japón, es de este año, a finales del año pasado, donde anuncian el protocolo clínico donde para restaurar la función cardíaca. Utilizan 10 pacientes en falla cardíaca por enfermedad isquémica, inyectando esferoides de cardiomiocitos derivados de pluripotentes inducidas. Estos esferoides son inyectados en el sitio del tejido afectado. Por supuesto, están evaluando ahora seguridad y eficacia del protocolo. Al ser estas terapias sumamente caras, múltiples compañías están abocadas o están uniéndose a hospitales y centros de investigación para tener protocolos clínicos que puedan ser aprobados, vamos a decir que en un futuro. Sobre todo en Japón, muchas compañías están abocadas a la utilización de las células pluripotentes inducidas para tratamientos. En la generación de células de sangre, en Japón revelaron un protocolo clínico que iniciaron el año pasado. Esto fue publicado en una de las revistas más importantes hematológicas, donde ellos logran generar a partir de una célula madura, logran generar IPS y megacariocitos. Estos megacariocitos son congelados y cuando se necesiten, ellos son expandidos, liberan las plaquetas que las concentran y después las perfunden al paciente. Esto es una tecnología que usan un sistema on-off con doxiciclina que para la etapa de expansión de los megacariocitos agregan doxiciclina, mientras que para la etapa de producción de las plaquetas le quitan la droga. Esto los están haciendo en pacientes con trombocitopenia. Por supuesto, todavía están en evaluación de seguridad y eficacia del tratamiento. Otra cosa que lograron en Japón a partir del año pasado es la creación del banco. Ya lo venían creando desde antes, pero como que ya el afincamiento del banco de IPS en Japón es un haplobanco de grado clínico
donde aproximadamente 40% de la población japonesa hace match con estas células. Tienen 27 líneas de IPS y estas son las líneas que están siendo usadas en más de los 10 ensayos clínicos que tienen en Japón. Ahora bien, nosotros no escapamos de la utilización de las células madre embrionarias y las células pluripotentes inducidas. Pero en el caso de Venezuela hemos hecho investigación básica, cultivando y caracterizando y diferenciando células madre embrionarias de ratón, utilizando una línea celular que tenemos en el laboratorio, que sirven como estroma para mantener la pluripotencialidad de estas células, ya que, como les había dicho, que las células madre embrionarias de ratón necesitan del factor LIF para mantener su pluripotencialidad. Estas células secretan este factor. Además, se lograron diferenciar a células sanguíneas. En el caso de IPS, logramos la generación de células pluripotentes inducidas de ratón a partir de una célula endotelial, una célula ya madura, una célula somática. Obtuvimos las colonias de IPS, se recolectaron y se caracterizaron viendo que los genes que se habían introducido estaban ahí. Con estas células hemos logrado diferenciar a lo que es una diferenciación mesodérmica, obteniendo células osteogénicas, condrogénicas y adipogénicas, diferenciación neural para progenitores neurales y neuronas inmaduras, además de poder diferenciar a células hematopoyéticas. Tengo que aclarar que todo nuestro trabajo básico en el laboratorio es realizado por nuestro equipo de investigación, por nuestros estudiantes que hacen sus tesis de maestría, de doctorado, de pregrado, incluso de bachillerato en el laboratorio. Y todo esto ayuda para que estos resultados puedan después ser escalados y poder llevar a terapias. Muchísimas gracias.